TIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos, Pablo. Así es, amigos. Efectivamente, hoy es día martes de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en 96.3 Radio Centro, de 7:20 a 8:20 de la mañana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Este es un esfuerzo que se realiza con muchísimo gusto, un esfuerzo profesional por parte de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, con la finalidad de que ustedes y nosotros estemos enterados acerca del quehacer de una profesión tan noble, una profesión tan digna como lo es la medicina, y desde luego también va dirigido a todos los profesionales en medicina que pertenecen a la Unión Médica Nacional y los que no pertenecen también. Antes de iniciar, solamente quiero recordarles que ustedes pueden participar por la línea de WhatsApp 83414142. De igual forma, transmitimos en simultánea. Estamos en 96.3 y también, si tiene que apartarse de su aparato de radio, lo invitamos para que usted también nos busque en internet y pueda escucharnos directamente. La dirección es muy sencilla en internet: facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo. Vamos a ir entrando en materia. Hoy nos acompaña el máster Diego Arturo Pacheco Solano. Él es abogado que pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Nos presenta un tema muy interesante, un tema en el cual
Estamos seguros que todas y todos podemos aprender muchísimo. Sumas pagadas de más y la diferencia con el procedimiento administrativo patrimonial. Bueno, vamos a darle la palabra al licenciado Pacheco Solano para que él nos explique y nos informe y nos ayude a entender este tema de, repito, sumas pagadas de más y la diferencia con el procedimiento administrativo patrimonial. Licenciado, buenos días, qué gusto volver a compartir con usted. Adelante, le escuchamos con atención y con mucho respeto. Muchas gracias, muy buenos días, don Edgar. Asimismo, un saludo a los radioescuchas que nos sintonizan en este programa, Horizontes. Complacido nuevamente por estar en este espacio radial, por supuesto, ¿verdad? El día de hoy hablaremos sobre este proceso que es de sumas pagadas de más a los funcionarios públicos y la diferencia con el procedimiento ordinario patrimonial que tiene la administración pública, que son procesos que van de la mano porque en efecto tienen la finalidad de recuperar sumas, ¿verdad? Fondos públicos, parte del erario, a lo que serían sus funcionarios. Entonces, existen ciertas diferencias que las vamos a ver a lo largo del proceso. Y por supuesto, ¿verdad?, que es de gran importancia para el cuerpo médico y asimismo para el funcionario público en general, porque también esto no solamente es para el cuerpo médico. Por supuesto, ¿verdad?, es un proceso que puede ser sujeto cualquier funcionario sin importar su rango jerárquico, desde el puesto más alto, ¿verdad?, hasta el puesto más bajo, en lo que serían los escalafones y perfiles de puestos de la administración pública. Entonces, básicamente, cualquier funcionario puede ser expuesto o susceptible de ser eventualmente sujeto de un proceso de esa naturaleza. Como habíamos visto meses anteriores, don Edgar, habíamos hablado un poquito también de lo que eran las sumas pagadas de más. Vamos a retomar y a refrescar ese tema. Básicamente, son montos dinerarios correspondientes, por lo general, a salario. Puede ser también a otro tipo de rubro, una liquidación o cualquier otra suma en la que la administración tenía una obligación en ese funcionario. Y por supuesto, ¿verdad?, recae en que esa suma es mayor a la que le corresponde. De ahí es donde nace una suma improcedente, de lo que se conoce como improcedente. Asimismo también podría ser algún tipo de un monto dinerario por un retroactivo que se le debía, ¿verdad? Entonces, donde ha habido algún error por parte de la administración y se ha depositado un monto mayor a la cuenta del trabajador. Bueno, por supuesto, ¿verdad? Y reitero, esos montos dinerarios son pagados de manera improcedente, son parte del erario, es decir, son parte de la hacienda pública, por lo que la administración se encuentra obligada sí o sí a recuperarlos, y a recuperarlos utilizando los mecanismos inclusive coactivos, llegando hasta el cobro judicial. Más adelante lo vamos a detallar. Estas sumas pagadas de más siempre se va a generar cuando ha habido un error por parte de la administración, pero es un error de tipo material, según nos indica la Ley General de la Administración Pública, un error material, un error de hecho o un error aritmético. Es decir, estamos hablando donde ya la administración sabe cuál es el derecho que le corresponde al funcionario y que por un error material, ejemplo, que se le puede ir un 0 de más, ¿verdad?, y hace que la suma sea exponencial a 10 veces, que ha sucedido, ¿verdad?, en la práctica, se le deposita 10 veces el valor de lo que correspondía originalmente, ¿verdad? Entonces eso, estamos hablando que es un error material o un error aritmético, que es en los cálculos donde se le analiza una situación concreta al funcionario público y los cálculos arrojan, ¿verdad?, un monto mayor al que corresponde. Es importante, ¿verdad?, que en este tipo de procesos o en este tipo de situaciones, consecuentemente, esos errores no generan ningún tipo de derecho. Recordemos que estamos hablando de fondos públicos, por ende, es una máxima, ¿verdad?, que se da que el error administrativo no genera derecho. Han habido, don Edgar, tesis erróneas
por parte de las administraciones públicas, en el sentido que en muchas ocasiones se ha señalado que si el funcionario ha recibido montos improcedentes y ha mediado la buena fe del funcionario, ¿verdad?, se ha indicado o se ha pensado erróneamente que estos no se le deben de cobrar al funcionario, sino más bien se indica que se enmienda la conducta administrativa y la administración no recupera esos fondos. Sin embargo, eso es totalmente errado, es falso, puede tender a confusión, e inclusive, ¿por qué afirmo esto? Que ha habido una errónea tesis, porque se ha analizado y se ha estudiado muchas consultas que se han hecho a la Contraloría General de la República, donde si en efecto, donde ha mediado buena fe, la administración podría condonar esos montos pagados de más. Y por supuesto, ¿verdad?, la respuesta ha sido un no rotundo, porque la legislación, por supuesto, no lo permite, y más bien lo que sería el bloque de juridicidad obliga a la administración a recuperar esos montos. Sí, es que efectivamente el que se cometa un error a la hora de digitar o un error en la fórmula que se utiliza a la hora de liquidar los tiempos y pagar el salario, eso no es una excusa, porque sería, pensémoslo mal, la verdad es que hay gente que actúa muy bien, que son simplemente errores involuntarios, pero también podría darse el otro caso de personas que lo hacen de manera consciente con la finalidad de favorecer a algunas personas. Entonces no se podría alegar ese error y quedarse con esos dineros. Continúe, licenciado. Gracias, don Edgar, y muy buena la observación, porque eso que usted indica ya sería actuaciones que rozan con la probidad, claro, de funcionario público. Podría haber un enriquecimiento ilícito en lo que sería la función, y consecuentemente ya serían conductas sujetas de tipos penales específicos. Bueno, retomando el tema, es importante que al ser errores involuntarios, ¿verdad?, errores materiales que son meramente de hechos, estos errores, dice la Ley General de la Administración Pública, que la administración podrá en cualquier momento rectificar sus errores. Entonces, eso quiere decir que en el momento en que se detecta esa inconsistencia, ¿verdad?, porque puede ser que se esté pagando en ese momento mal, o bien que se dejó de pagar, se enmendó la conducta, pero al tiempo, ¿verdad?, se dan cuenta que se le pagó de más a X o Y funcionario. Es a partir de ese conocimiento que la administración tiene que ejercer los medios comunes, que sería este proceso de sumas pagadas de más, para recobrar esas sumas. Es importante, ¿verdad?, que en esta parte que estamos abordando, las sumas pagadas de más son un proceso especial. Por ejemplo, a nivel de Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra normado en la normativa de relaciones laborales, en el cual es un proceso, se podría decir que es muy sencillo, y realmente digo proceso, pero más que todo se podría decir que son actuaciones, es decir, no se llega a ese nivel de procedimiento. El procedimiento ya son etapas o consecuciones más elaboradas que más adelante vamos a ver. Sin embargo, esas actuaciones de las sumas pagadas de más se indica por parte de esta normativa, y no solamente para la Caja, sino también para cualquier administración pública. Se ha establecido que cuando ha habido un error de hecho o aritmético material, la institución inmediatamente puede ejercer la acción de cobro para con sus funcionarios. Entonces, vemos que nada más la administración lo que tiene o lo que está facultada es indicarle al trabajador, usted funcionario se le pagó X monto adicional en tantos meses por ese concepto, entonces establezcamos un acuerdo para que usted me los devuelva. Básicamente de eso se trata las sumas pagadas de más, a diferencia de un proceso ordinario patrimonial que tiene más aristas que vamos a ver más adelante. Entonces, don Edgar, como es una obligación de
que tiene la administración para recuperar estos montos que puede hacer, ¿verdad?, la administración. Como le indicaba, ¿verdad?, la caja en este caso, vamos a referirnos a utilizar este caso en concreto, pero también esto es a nivel general para todo el aparato estatal. Sí, claro, hemos escuchado casos, si usted me lo permite, licenciado, donde ha ocurrido tanto en el Ministerio de Seguridad Pública o también una planilla tan grande como la de la caja, y en el caso del Ministerio de Educación Pública también. Así es que es importante que el trabajador, el funcionario público, sepa, entienda, comprenda y acepte que se pueden cometer errores. Se pueden cometer errores tanto en la empresa privada, pero el caso que nos ocupa es las empresas públicas y en especial la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay planillas que son muy sencillas. A la hora, los que hemos estado en la administración de una empresa, vemos, por más que sean una cantidad grande de personas, las planillas son muy sencillas por el tipo de horarios, pero en una planilla como la Caja Costarricense de Seguro Social, donde hay horarios tan variados, donde hay diferentes posiciones, diferentes cargos, se pueden cometer errores definitivamente. Y es así el tema que nos ocupa hoy. Por si usted llegó tarde, amiga y amigo que nos escucha, el tema que nos ocupa hoy estamos escuchando al licenciado Diego Arturo Pacheco Solano. Él pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, sumas pagadas de más y la diferencia con el procedimiento administrativo patrimonial. ¿Qué significa eso? Bueno, se refiere a pagos realizados de forma indebida, ya sea por errores administrativos, como lo decía yo ahora, cálculos erróneos o falta de verificación, que resultan en un desembolso o un pago superior al que corresponde según la normativa. Ese es el caso que nos ocupa hoy y es importante que lo tengamos presente. Continúe, licenciado. Gracias, don Edgar. Y bueno, es importante eso que usted dice, que hay planillas muy sencillas, pero lo que sería la materia de empleo público, al haber todavía salarios compuestos, los cuales se componen por un salario base, y adicionalmente los componentes, que podría ser lo que se llaman pluses, ¿verdad?, pero son los componentes como peligrosidad, por ejemplo, en algunos casos vivienda, zonaje, incentivo por laborar en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, ¿verdad?, de salud mental, tienen un incentivo adicional por el ambiente que ahí se vive. Entonces, todos estos incentivos se podría, ¿verdad?, tender o mediar un error administrativo, en el sentido de que, como es una planilla compleja, puede ser que a algunos sí se le pague no teniendo ese derecho correspondiente. También hay casos en que se incurre en error, licenciado, si usted me lo permite. Aquí me lo está recordando Rubén Mata. Dice Rubén Mata, y les agradezco mucho que ya están participando a través del WhatsApp. Usted que nos escucha, amiga y amigo, también puede participar. Este es un programa que va dirigido por la Unión Médica Nacional a la comunidad de médicos, pero también dentro del concepto de cultura ciudadana pueden participar todos, y es el caso de Rubén Mata. Dice Rubén Mata: no trabajo en la Caja Costarricense de Seguro Social, pero tal y como ustedes lo acaban de decir, trabajo en el Ministerio de Educación. Es importante señalar que se puede incurrir en errores en la interpretación de reglamentos o la falta de controles internos, cálculos mal realizados en salarios, pensiones, incapacidades o beneficios, y en ocasiones con actos, como lo decían ustedes, deliberados con la intención de cometer algún tipo de fraude. Y sí, efectivamente, en ocasiones, si hubo una incapacidad de por medio y no se tramitó la incapacidad, se le va a pagar el salario completo, etcétera, etcétera. Es importante hacer esta observación. Continuemos, licenciado. Es que quería hacer la observación porque Rubén Mata nos lo hacía ver aquí a través del WhatsApp 83414142. Así es, muy válida la posición de don Rubén. Muchas gracias por participar. Y bueno, don Edgar, retomando el tema, ¿verdad? Estamos ante la administración pública, que se rige por el bloque de publicidad. Básicamente está obligada a recuperar estos montos, ¿verdad?, como habíamos indicado, y no se pueden condonar jamás. Y adicionalmente, estos montos muchas veces nacen no en el momento en que se depositaron, ¿verdad?, sino tal vez un año, 2 años después,
porque tal vez llegó la auditoría y la auditoría sí detectó que había un pago ahí de manera improcedente. Entonces, como puede ser que se dé cuenta en la misma unidad que esté efectuando mal el pago, también puede ser por un tercero, como la auditoría, y ahí lo que habría que cuidarnos es de los plazos de prescripción, ¿verdad? Que no le alcancen a la administración pública, que en este caso, para hacer el cobro a sus funcionarios es de 4 años, ¿verdad? A partir desde el conocimiento, ¿verdad?, que ha tenido ahí la parte patronal, no desde el momento que se han dado los cobros, ¿verdad?, sino a partir desde el conocimiento, es decir, cuando la unidad de recursos humanos se entere, por ejemplo, o cuando la auditoría le diga, usted ha venido pagando de mal a X o Y, ¿verdad?, funcionario. Entonces, bajo esa tesis, es que la administración puede, ¿verdad?, está obligada a cobrar esos montos dinerarios en vía administrativa inicialmente, ¿verdad? Más adelante vamos a ver en qué momento es que puede recaer en un cobro de índole judicial, ¿verdad?, que sería más coactivo. Ahora, licenciado, hay que ver también, ya entrando en materia, digamos, de las responsabilidades, a la hora que usted mencionaba ahora la palabra clave, auditoría. Cuando auditoría llega, puede ser que logre detectar esto, o en el día a día de un departamento se puede detectar, mire, aquí nos ayudó fulano de tal porque estuvo incapacitado un funcionario, y ese funcionario que vino acá cometió un error involuntario y se le estaba pagando además a cierta cantidad de personas. Entrando en materia, viene la parte, cuando se habla de auditoría, se habla generalmente de señalar y detectar quiénes son los responsables de que se haya cometido ese error. Muchas veces de manera involuntaria y otras veces, como ya se señaló, adrede. Viene una cuestión aquí, la responsabilidad de la persona que comete el error de manera involuntaria, cuál sería la responsabilidad, y también de la persona que recibe ese pago de más, que de manera obviamente sorpresiva e involuntaria lo recibe. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque puede ser que el monto sea muy pequeño y que la persona no lo detecte, qué sé yo, en un salario de, no sé, voy a poner un ejemplo, de 2 millones de colones o 1.800.000, que el error sea de 400 o 500 colones, se está pagando además, si son dineros públicos hay que recuperarlos, pero no se siente mucho en el depósito. Pero si es, volviendo al mismo ejemplo, 1.800.000 o 2 millones, y se le va a pagar 1,5 millones más, obviamente sí lo va a sentir en su depósito. ¿Cuál sería la responsabilidad tanto de la persona que tramitó ese pago, que fue la persona que cometió ese error, como la persona que lo recibe? Está obligada por la ley a dar aviso de inmediato, o puede sufrir algún tipo de pena, o como lo decía yo ahora, si el monto es muy pequeño y que no lo puedo detectar, también sería diferente el procedimiento. Coméntenos al respecto, por favor, porque ya vamos cayendo aquí en la parte de responsabilidades ante estos errores. Así es, don Edgar, y bueno, excelente la pregunta, porque aquí nos viene a aclarar un poquito más el tema, en el sentido que la persona quien comete el error, ¿verdad?, por lo general son las unidades de recursos humanos, porque ellos son los encargados de administrar las planillas, de efectuar los pagos y demás. Entonces, ese funcionario, al cometer un error en sus funciones, podría ser sujeto de ser parte de un proceso administrativo ordinario de índole disciplinaria y de índole patrimonial. ¿Por qué las dos? ¿Verdad? Bueno, por supuesto, la disciplinaria, por haber faltado a la buena ejecución de sus labores. Podría haber culpa grave, ¿verdad? Que la culpa grave es cuando existe un daño para la administración, lo que genera responsabilidad disciplinaria, y si por alguna eventualidad esos montos no se pueden recuperar, ya sea porque es una obligación incobrable, es decir, ya el funcionario al que se le pagó de más ya se jubiló, ¿verdad? No tiene nada a su nombre, por ejemplo, entonces se vuelve incobrable. Entonces esa acción patrimonial se le regresa a ese funcionario quien cometió el error. Ahora bien, desde la otra óptica, como usted lo dijo, ¿verdad? Si puede ser que sea una suma en la cual ha sido
por sumas ínfimas en varios meses donde el trabajador no pueda detectar de que se le pagó de más, ¿verdad? No se dio cuenta, él confía en que, bueno, su patrono le está pagando bien, únicamente la responsabilidad de devolver ese dinero. Si existe alguna suma que sea fuera lo normal, es decir, que sea el doble de su salario mensualmente, por supuesto que el funcionario va a tener plena certeza de que no se le está pagando correctamente. Entonces, esto podría hacerlo acreedor también de un proceso disciplinario por faltar a la probidad, a la buena fe y a la lealtad con su trono. Podrían haber ese tipo de responsabilidad. Y, bueno, tal vez podría haber un tercer caso, que si se determina que hay un contubernio, ¿verdad?, con varios funcionarios, ya estamos hablando ya de conductas que se podrían investigar a nivel penal, ¿verdad? Pero, bueno, dentro de mi experiencia nunca he visto ese tercer escenario. Vamos llegando a un punto en el cual los oyentes de La Voz Médica deben de estar pendientes y diciendo, bueno, ahora viene el asunto de los procedimientos que sigue la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la institución de la cual estamos hablando a manera de ejemplo, pero ya usted, licenciado, señaló que esto puede suceder en cualquier otra institución pública, que es recuperar las sumas pagadas de más. Se identifica el monto, se le notifica al responsable, si no hay acuerdo se puede proceder con un cobro administrativo o judicial, y empieza entonces a sentarse responsabilidades y ver de qué manera el Estado empieza, y la institución desde luego, directamente la institución, pero el Estado empieza a recuperar esos dineros. Coméntenos al respecto, por favor. Ahí sería muy interesante ya ir entrando en materia de cómo se lleva a cabo este sistema de tratar de recuperar los dineros. Don Edgar, voy a iniciar con una parte de las inquietantes, ¿verdad?, que le genera al trabajador cuando es notificado. Muy importante, sí. ¿Verdad? Lo primero que hace el trabajador es preguntarse, ¿tengo que pagarlo en un solo tracto? ¿Verdad? La respuesta es no. La normativa, digamos, en el caso de la Caja, establece que ese tracto se paga en un mínimo de 6 periodos. Ahora bien, el Código de Trabajo establece también una norma en el que se dice que aquellos excedentes pagados al trabajador se convierten en una deuda del trabajador hacia el patrón, y que el periodo para pagarlos sería en 4 periodos de conformidad en cómo recibe el salario, en 4 periodos. Eso es lo que nos dice la parte del Código de Trabajo, es decir, también aplicaría para el sector privado. Entonces vemos que no es en un solo tracto. Establece únicamente mínimos, ¿verdad? No topes, porque han habido situaciones que han sido sumas que no son ni de 100,000 ni de 500,000, sino que inclusive ha sido de millones. Entonces hay criterios para indicar, ¿verdad?, que esos rebajos se tienen que hacer o la cuota a la que se llegue al acuerdo tiene que ser de manera proporcional, razonable, que no afecte las necesidades básicas del trabajador ni de su familia, que es un criterio más acertado. Asimismo, es importante también que se ha tomado el criterio, es decir, que si a mí la administración me pagó mal por el plazo de 24 meses, que a mí me den ese mismo plazo para devolverlo, que para mí es el criterio más acertado y razonable. También otra pregunta que se hacen: si no lo pago, ¿me lo pueden dejar del salario? ¿Verdad? Se establece no, pero sí existe una obligación para la institución acudir a una actividad, digamos, más coactiva, por ejemplo, trasladarlo a un cobro judicial. ¿Se deben pagar intereses? No. El proceso administrativo, ¿verdad?, administrativo al interno, en el proceso de recuperación no se pagan intereses. Sin embargo, si por A o por B no hubo un acuerdo, el trabajador no quiere pagar, la administración lo lleva a instancias judiciales, ahí sí tiene que pagar un interés legal. La doctora Rodríguez nos hace una consulta por acá también. Gracias, doctora, dice la doctora Rodríguez. Los estoy escuchando desde el Calderón Guardia. Aquí estamos conversando un grupo de colegas sobre la prescripción. ¿Cuánto tiempo después de que se realizó? Aquí estamos
aquí interesante, en el grupo que estamos en estos momentos, 2 de los colegas recibieron en algún momento dineros adicionales. Los 2 ya fueron entregados a la institución. Sin embargo, la pregunta que surge aquí entre nosotros es ¿cuál es el plazo de prescripción establecido en la normativa? O aquí hay colegas que dicen que son 3 años, otros dicen que son 5 años. Que sea usted licenciado el que les dé la luz y nos dé la luz a todos en cuanto a la prescripción. Una vez que se han recibido y detectado estos pagos de más, ¿existe prescripción? Esa es la primera pregunta. Y si existe, ¿cuántos años sería? Gracias, don Edgar, por la pregunta, y a la doctora Rodríguez. Por supuesto, ¿verdad? Básicamente, en todas las obligaciones comúnmente podría caer lo que sería el instituto de la prescripción, que realmente es que si no se ejerce el derecho que se cuenta en un tiempo, ¿verdad? Y si no se logra ejercer, usted perdió ese derecho, que es una prescripción negativa. Es decir, la administración pública, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de las sumas pagadas de más. Si la administración pública no, ¿verdad?, ejerce ese derecho de poder accionar en contra de su funcionario, tanto el administrativo como a nivel judicial, prescribe en 4 años. Este plazo, ¿verdad?, está regido en lo que sería el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública. Probablemente algunos funcionarios podrán decir 5 años, porque hay un tema ahí de control interno y también de la Contraloría que habla sobre una prescripción ahí cuando han habido temas de fondos públicos, pero lo que sería cuando son sumas pagadas de más, la norma establece que prescribirá a los 4 años y desde el conocimiento de los hechos. Es verdad, a veces han habido situaciones donde se ha dado pago irregular por años y dicen, bueno, entonces de tal año para acá sí lo pago, pero de 4 años para atrás no lo pago. No, eso no es así, porque es a partir de que la institución se da cuenta. Y decir institución es a nivel general, ¿verdad?, la administración pública. Es decir, para que nos quede claro, la prescripción corre a partir del momento en que el hecho es detectado, ¿es así? Así es. Okay. No desde que se da la conducta, ¿verdad? Sino Sí, desde que puede ser que se estuvo pagando de más durante 7 años y se dieron cuenta ahora a principios de enero del 2025, entonces empieza a correr el tiempo de prescripción, esos 4 años que usted nos señala, a partir de enero del 2025, de acuerdo al ejemplo que estoy proponiendo yo. Así es, don Edgar. Es importante también que la administración no solamente debe decirle la suma al trabajador, ¿verdad?, sino debe también acompañar esa intimación de pago, porque realmente es una intimación, tienes que pagarnos esto, tiene que presentar todos los documentos base, ¿verdad?, con el cual se está determinando que hay un adicional, ¿verdad?, toda esa prueba. Eso sí ha dicho la Sala Constitucional. Las sumas pagadas de más no es un procedimiento como tal. La administración no está obligada a entablar un procedimiento como tal cuando son sumas pagadas de más. Reitero, cuando hay un error de hecho, un error material o un error aritmético, ¿verdad?, según la ley general. Entonces, al ser un tema únicamente material, la administración no está obligada a entablar, a interponer un debido proceso, como se llama, ¿verdad?, un ordinario. Entonces se le hace nada más una intimación y va acompañada de toda la prueba, ¿verdad? Es decir, en esta bisemana o en esta quincena se tenía que recibir esto y esto y esto, porque usted trabajó en este horario, trabajó únicamente esto, hizo ese tiempo extraordinario y esto es lo que se le debió pagar. Es decir, toda la prueba, todos los cálculos, ¿verdad?, que nosotros muchas veces con eso, con lo que nosotros nos vamos, porque muchas veces hemos detectado que la administración pública está cobrando un monto y al final de cuentas, ¿verdad?, se hace un cotejo con peritaje financiero, porque Unión Médica brinda ese servicio. Nos hemos dado cuenta que han querido cobrar más bien más, entonces
ahí se llega a un arreglo con las unidades de recursos humanos que revisen tal situación, se cotejan y se concilian sumas y ya se procede con un acuerdo. Permítame, licenciado, me dice el compañero don Alex Morales en cabina que hay que ir a la cabina un segundo y retornamos en breve. Recuerden, amigos, viene la segunda parte con el licenciado Diego Arturo Pacheco Solano del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Seamos fríos. Hay que reconocer que necesitaremos una solución ingeniosa al cierre de la campaña que se avecina, porque los debates van a estar complicados por varias razones. Veamos algunas. Primero, si como afirman, llegaran como 40 partidos a la contienda presidencial, tendrían que hacer citas para debates como en el Seguro Social. A usted le toca en el 2027, cuando ya haya pasado la elección. Segundo, porque los canales que por décadas han organizado esto, ahora serán descalificados por ser canallas. Y los nuevos consentidos del gobierno no van a querer invitar a candidatos que les parezcan siervos de los canallas. Tercero, por la dificultad para decidir los temas de debate, puesto que si por audiencia se trata, en seguimiento a las redes sociales, solo se debiera discutir sobre las preferencias sexuales de quienes aspiran, si son de la tercera edad o solo lo parecen, si sus consumos de bebidas u otras sustancias son excesivas o no, si de verdad dijo o no dijo tal o cual cosa. En fin, nada que tenga trascendencia para el país. Jamás tratar sobre la forma de sacarnos del bache educativo, la caída en construcción de viviendas, la eliminación de la indigencia y la delincuencia generalizada, menos aún pedir un modelo de desarrollo con miras a 20 o 30 años. En fin, lo que de verdad sería importante. Para llegar a lo más bajo, nada más falta que sugieran la colocación de varios rings de boxeo en el estadio, con eliminatorias y final a golpes, para que tontamente sigamos distraídos como hasta ahora. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos en breve con la voz médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Cuando pensamos en la energía que mueve el país, automáticamente pensamos en Recope. Abastecer casi al 70% de la energía del territorio nacional es una responsabilidad enorme. Para cumplir con esta misión, manejamos una compleja cadena de suministro global para que la energía fluya sin interrupciones. Sin embargo, el robo de combustible amenaza este esfuerzo. Necesitamos tu ayuda. En Recope, nosotros nos encargamos de la energía que mueve el país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos. Recuerde, martes de cada semana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. De 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, el programa La Voz Médica. Hoy nos acompaña
por parte del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, el licenciado Diego Arturo Pacheco Solano. El tema de hoy es un tema que pareciera que uno pensaría que no sucede con mucha frecuencia, pero en la administración pública, con las planillas tan complejas, sucede más de lo que las personas quisieran. Sumas pagadas de más en el salario, desde luego, y la diferencia con el procedimiento administrativo patrimonial. El licenciado nos ha venido explicando de qué manera se pueden cometer esos errores, qué se hace cuando se detecta, cómo se devuelven esos dineros, qué tipo de sanciones exponen las personas que cometieron el error, los plazos de vencimiento, etcétera, etcétera. Así es que ha sido algo muy interesante. Yo quiero agradecerle a los diferentes lugares que están haciendo reportes y las diferentes personas a través del WhatsApp 83414142. Bueno, nuevamente del Hospital Calderón Guardia nos dicen, interesantísimo el programa, gracias por traernos una luz y darnos la información oficial por parte de un profesional de la Unión Médica. Gracias, estamos en sintonía desde el Calderón Guardia. Mire, otro mensaje también desde el Calderón Guardia, dice, hola amigos, los estamos escuchando aquí desde el Calderón Guardia. Me imagino que siendo en hospitales tan grandes hay diferentes departamentos. Ok, Hospital de Niños dice, reportando sintonía, como siempre, La Voz Médica, un programa que trae mucha información para nosotros los médicos y, como dicen ustedes, también para el resto de la ciudadanía. Desde Leváis de San Pedro, dice, desde Leváis de San Pedro los estamos escuchando, magnífica la explicación del profesional de la Unión Médica. El licenciado Marco Badilla Chavarría dice, en sintonía desde Heredia, aquí aprendiendo con La Voz Médica y el profesional que hoy imparte exposición magistral del tema. Los felicito, dice el abogado especialista en temas migratorios, licenciado Marco Badilla Chavarría. Gracias, don Marco, por estar en sintonía siempre. Desde el Hospital Escalante Pradilla, reportando sintonía, muy interesante el programa. El Hospital Tonifacio, este es en Limón. En Limón los estamos escuchando una mañana bellísima acá en Limón. Vale la pena que bueno, ahí está invitando también, vale la pena que se den una vuelta por acá en Limón, nos dicen médicos desde el Hospital de Limón. Ok, muchísimas gracias. Desde el Hospital San Rafael, esto es en Alajuela, reportando la sintonía, muy interesante el tema, y como bien dicen ustedes, esto sucede con más frecuencia de lo que las personas creen. No deja de ser incómodo y un tanto estresante, pero en fin, para eso está siempre el apoyo que hemos recibido por parte del Departamento Legal de la Unión Médica. Qué bueno que lo reconocen. Muy bien, igualmente dice acá, el EVAIS de Orotina, estamos en sintonía, EVAIS de Pavas, EVAIS de San Rafael, también reportando sintonía, EVAIS de Guadalupe, y vamos a ver, Hospital Carit. Hola amigos, buenos días, qué bueno el programa de hoy. Aquí estamos sumando las personas que hemos recibido en algún momento más. También les comento, aquí hay 2 compañeros que han recibido menos también, y ha sido muy difícil recuperar las sumas que se les pagaron de menos, pero se contó con el respaldo de la Unión Médica. Sí es cierto, no habíamos puesto ese ejemplo, también las personas que se les paga de menos de acuerdo a los cálculos que tenían. Bueno, vamos a retornar con la voz del licenciado Diego Arturo Pacheco Solano, repito, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Licenciado, empecemos con ese ejemplo. Interesante lo que nos recuerdan acá. También hay personas que reciben menos salario del que les corresponde también. Así es. Bueno, me parece que los funcionarios en algún momento, todos, aunque sea en algún momento, han tenido que pasar por acercarse a la Oficina de Recursos Humanos porque fueron citados porque se les pagaron más o en algún momento se les pagaron menos. Cuando se les pagan menos, ahí se puede hacer una solicitud, ¿verdad?, justificada, y si la administración no queda muy convencida, entonces ya se procede a hacer algo más formal, por ejemplo, un reclamo administrativo, o bien en algunos momentos, en algunas instancias ya trascienden a un proceso ordinario laboral o un proceso de conocimiento de la jurisdicción contenciosa. Entonces, para recapitular, ya vimos lo que son las actuaciones llamadas sumas pagadas de más, ¿verdad?, que fue todo lo que hemos mencionado aquí. Ahora bien, vamos al procedimiento administrativo ordinario patrimonial. El procedimiento patrimonial ordinario, ¿verdad?, en la administración pública tiene por finalidad buscar la verdad real de los hechos y analizar si procede o no lo que sería ese cobro a ese trabajador, ¿verdad?
En este caso, como estamos hablando de temas de salariales, ¿verdad? Cuando se depositan montos que no correspondían, entonces se inclina la administración en ese proceso, pero cuando el error, ¿verdad? Y lo dijo ahora un radio escucha en la pregunta, cuando es un tema de interpretación. Es decir, no estamos hablando, aquí sacamos de la ecuación al error de hecho, al error material y al error aritmético. Entonces, aquí estamos hablando cuando es un tema de interpretación, cuando estamos hablando de declaración de derechos. Entonces, ¿qué significa esto? Tal vez leyendo el reglamento no se sabe, ¿verdad? O interpretando algún tipo de ley, ejemplo, la 9635, no se determina si le corresponde o no cierto rubro, ¿verdad? Entonces ya vemos que es un tema de derecho, de una declaración, de que si le corresponde o no, es decir, está controvertido. Entonces, cuando es de esta manera, la administración se está obligada ya a instaurar un procedimiento, el cual se rige igual también por la Ley General de la Administración Pública, bajo las reglas del procedimiento ordinario. La finalidad es averiguar la verdad real de los hechos, en este caso si recibió montos o no que podrían corresponder al trabajador. De igual manera, la administración está obligada a accionarlo. En este caso debe haber un traslado de cargos a la apertura de una resolución inicial. En este caso, el trabajador va a tener derecho a una audiencia, a tener derecho a impugnar las resoluciones. Hay un órgano director de por medio, un órgano decisor también, ofrecer prueba de descargo, emitir conclusiones, etcétera, etcétera. Todo lo que la Sala Constitucional nos ha dicho que ha mediado o lo que tiene que mediar mínimo en un debido proceso. Entonces, si ambos tienen, por decirlo de esa manera, ¿verdad?, ese fin de recuperar montos que son montos del erario, entonces se podría decir, bueno, se tiende a confusión, ¿verdad? Y estamos hablando de lo mismo, pero no, porque la principal diferencia, como ya lo indiqué, en este procedimiento, o que en las actuaciones de sumas pagadas además, son estrictamente errores de hecho materiales aritméticos, que son errores que se ven a simple vista. Ejemplo, que el licitador ponga un 0 de más y que el monto pagado sea 10 veces la suma, o sea, por ejemplo, un 0 de más. Claro. En cambio, en el patrimonial ordinario, administrativo patrimonial, el monto a recuperar proviene de un acto declarativo, es decir, la administración es quien dicta si le corresponde X o Y derecho. Un ejemplo muy claro, ¿verdad?, que he visto es la manera en cómo se pagan las anualidades a un funcionario de reingreso posterior a la ley 9635. Si las que ya tenía o las que ya mantenía antes de la ley 9635, que es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, si a partir de que rige esa ley, un reingreso se le van a pagar las anualidades al 5.5% o bien a un 1,94 nominal, ¿verdad? Es decir, de que ya tenía antes de la ley. Entonces, es meramente interpretación. Cuando es de interpretación, la administración se tiene que inclinar a un proceso más exhaustivo, ¿verdad? Es una tarea más exhaustiva. Asimismo, en este tipo de procedimientos administrativos ordinarios patrimoniales, la administración debe garantizar todas las etapas de un debido proceso. Mientras que en las sumas pagadas además simplemente son actuaciones, ¿verdad? No se da ese formalismo. Lo único que se da en las sumas pagadas además es que la administración comunica esa intención de rebajo. En ambos casos, ¿verdad?, tanto en las sumas pagadas de más como en el procedimiento ordinario patrimonial administrativo, el funcionario puede judicializar la causa. En el caso de sumas pagadas de más, sobre el monto de cómo se va a reintegrar las sumas, hasta ahí, ¿verdad?, en el plazo de cómo se va a reintegrar, ¿verdad?, plazo y monto. Y sobre el procedimiento administrativo patrimonial, se va a discutir si le asiste o no el derecho, ¿verdad?, la declaración del derecho de haber recibido o no ese monto que la administración considera además. Y como estamos hablando de actuaciones administrativas, le corresponde a la jurisdicción contenciosa conocer este tipo de procesos, ¿verdad?, ya de conocimiento. Vamos a ver, quiero enviarle un saludo para el doctor Guardia, que está reportando sintonía, igualmente para
Rodrigo, que nos dice Rodrigo por acá. Hola amigos, esta situación sucede más de lo que ustedes se pueden dar cuenta. Laboro en la Caja Costarricense de Seguro Social, ando realizando unas diligencias propias de la institución, pero sí, lamentablemente sucede con más frecuencia de la que uno quisiera. Pablo Mora desde La Cruz, Guanacaste, debe estar lindísimo allá en La Cruz, Guanacaste, dice Pablo Mora. Muy buenos días, don Edgar y su invitado. Muchas veces dentro de las instituciones del Estado, llámese Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Educación, etcétera, tienen unas variables de forma de pago que en los diferentes sistemas automatizados de pago junto con otras variables se dan esos pagos de más o menos sin la culpa del servidor público. Ejemplo, hace unos años a maestros les llegó a unos a manos llenas y a otros ni para los pasajes, y la administración a veces tarda en subsanar el daño. Se debe de mejorar en esta materia. Gracias, los escucho siempre atentamente. Pablo Mora desde La Cruz, Guanacaste. William nos dice por acá, en mi caso, vamos a ver, en mi caso tuve que devolver dineros que eran muy cuantiosos, lamentablemente, no los detecté a tiempo. Es que seguramente le dictó al WhatsApp, entonces se me complica un poco la redacción. No los detecté a tiempo, jamás me hubiera dejado dineros que no eran míos. Bueno, dicen, vea qué interesante, tuvo que devolver dineros que él mismo se presentó en el hospital donde trabaja, él mismo se presentó ante la dirección para decir que le estaban pagando de más. ¿Cuándo lo pudo detectar? Bueno, me parece muy interesante, realmente, qué bonito el ejemplo sinceramente, de que una persona detectó que le estaban pagando de más y solito, sin esperar a que lo localizaran y que lo detectara la auditoría, fue y se presentó al hospital y después se puso de acuerdo para devolver los dineros, que según entiendo es una suma bastante considerable. Buenos días, don Edgar, excelente educativo el tema. Ya casi cumplimos años, felicidades, atentamente el licenciado Sergio Aguilar Solano. Efectivamente, don Sergio, gracias. El próximo lunes estaremos cumpliendo 19 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana como es Horizontes. Gracias, don Sergio, por tenernos presente, por escucharnos y por el apoyo que nos da todos los días. Licenciado, una recomendación final para que la gente no se nos estrese mucho y que también acudan, en el caso de los médicos, con toda confianza al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, donde se les puede asesorar, se les puede acompañar de manera que esta situación, que no deja de ser incómoda, pueda ser superada. Bueno, como recomendación final, ¿verdad? Si usted es funcionario público y está siendo sujeto de unas sumas pagadas de más, es importante preguntarse si lo que le están cobrando es por un error material, un error aritmético, o bien es por un error de interpretación. Si es por un error de interpretación, usted tiene derecho a que esté en un debido proceso administrativo patrimonial en el cual va a tener mayores garantías, porque es un proceso más formalista que estar en unas actuaciones de sumas pagadas de más. Es importante pedir toda la información al patrón sobre la prueba, los documentos bases con el cual se llegó a esa información. Si en dado caso, ¿verdad?, en efecto hay una suma pagada de más, llegar a un arreglo de pago, ¿verdad?, con cuotas proporcionales a lo adeudado, tener una representación legal, por supuesto. En Unión Médica somos conocedores de estas situaciones y hemos brindado representación legal en estos temas, ejercer el derecho de defensa y, por supuesto, si tiene la posibilidad de cotejar las sumas que se están cobrando con un profesional financiero, ¿verdad?, o actuario, eso sería lo más recomendable, que en Unión Médica también brindamos ese servicio. Bueno, y vamos a repetirles el número telefónico de la Unión Médica Nacional para los médicos que requieran en algún momento hacer alguna consulta. La Unión Médica Nacional dispone del número 2290-5490, esa es la central, 22
2290-5490. Pueden pedir ahí con la asesoría con el departamento legal. Y también hay un WhatsApp que va directo para que pongan su mensaje al departamento legal, 8463-3422. Licenciado, el tiempo nos ganó. Yo le agradezco muchísimo. Ha quedado muy clara la explicación y la exposición que usted nos ha hecho acá en La Voz Médica. Gracias, licenciado. Muchas gracias, don Edgar, y muchas gracias a los radioyentes que sintonizaron el programa Horizontes. Agradecidos con el licenciado Diego Arturo Pacheco Solano del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Martes de la próxima semana, 7:20 de la mañana, regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, siempre acá en 96.3 Radio Centro. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.